Margaret Henderson tenía 56 años y una clase de belleza serena que no dependía de maquillaje caro ni de vestidos llamativos. Era una mujer de porte firme, cabello castaño oscuro, con algunas hebras plateadas bien cuidadas, ojos atentos y una manera de caminar que revelaba años enteros aprendiendo a sostenerse sola sin pedir ayuda. Había enviudado joven y había criado a Sara prácticamente con una sola mano, trabajando, resolviendo, callando muchas cosas para que a su hija nunca le faltara una sensación de hogar, aunque por dentro ella viviera apagando incendios todo el tiempo. La víspera de la boda debía ser un día de orgullo, de esos que una madre guarda para recordar en silencio cuando envejece. Pero desde la mañana, Margaret sentía en el cuerpo una incomodidad difícil de explicar. La ceremonia iba a celebrarse en un lugar elegante, con jardines impecables, lámparas cálidas, mesas montadas con un gusto casi excesivo y un nivel de lujo que a ella siempre le había parecido más pensado para impresionar que para celebrar algo verdadero. Sara, con sus 28 años, estaba hermosa de una manera luminosa y todavía inocente, con esa expresión de quien cree que por fin encontró una vida estable, una historia limpia, un hombre confiable. Y justamente eso era lo que más inquietaba a Margaret, porque Brad, el prometido, también parecía perfecto cuando quería. 40 años, bien vestido, sonrisa entrenada, voz segura, una educación calculada que encantaba a cualquiera, en pocos minutos. Pero Margaret llevaba meses notando pequeños detalles que no conseguía ignorar. Respuestas demasiado ensayadas, cambios de tema cuando se hablaba de dinero, historias profesionales que sonaban bien, pero no dejaban nada concreto. Una facilidad extraña para hacer que Sara se alejara de cualquier persona que mostrara dudas. Nada era escandaloso por sí solo. El problema era la suma, y Margaret ya había vivido lo suficiente para saber que el peligro real casi nunca entra haciendo ruido. Aquella tarde, mientras el personal terminaba de organizar el salón y los familiares iban y venían con regalos, flores y vestidos protegidos por fundas de plástico, Margaret observó a Brad moverse entre los invitados con una soltura que no la tranquilizó en absoluto. Saludaba con la medida exacta, tocaba hombros, sonreía, agradecía, y al mismo tiempo parecía controlar todo lo que ocurría a su alrededor. Sara no lo veía porque estaba emocionalmente metida hasta el fondo en la idea de ese matrimonio. Y cuando una mujer está enamorada y cansada de defender su relación, a veces empieza a llamar paz a cosas que en realidad son renuncias. Margaret lo había notado en los últimos meses. Su hija ya no la llamaba con la misma confianza, justificaba comportamientos que antes le habrían parecido alarmantes y respondía con una frialdad nueva cada vez que ella intentaba preguntar algo sobre cuentas, contratos o planes de futuro. No había sido una ruptura abierta entre madre e hija, pero sí una distancia dolorosa, de esas que se construyen con silencios, con frases cortas y con la sensación de que una tercera persona ha empezado a traducir mal todo lo que una dice. Aún así, Margaret seguía ahí, arreglando lo necesario, pagando discretamente gastos que nadie mencionaba y sosteniendo la compostura porque no quería convertir la víspera del casamiento en una guerra. Al caer la noche, cuando el aire del jardín se volvió más fresco y las luces exteriores empezaron a reflejarse en los ventanales del salón, Brad se acercó a ella con una calma demasiado precisa. No parecía un hombre nervioso por casarse al día siguiente. Parecía alguien que ya había tomado una decisión y solo estaba esperando el momento correcto para ejecutar la parte final de su plan. Margaret lo supo antes de que él siquiera abriera la boca, y esa certeza le dejó un peso seco en el pecho, como si el cuerpo reconociera el golpe un segundo antes de recibirlo. Brad no la llamó de inmediato. Esperó el momento exacto, cuando la mayoría de las personas ya estaba distraída con detalles finales y el ruido del salón cubría cualquier conversación más delicada. Se acercó a Margaret con esa misma sonrisa controlada y le pidió hablar en privado,
señalando una zona lateral del jardín donde la iluminación era más baja y el movimiento casi inexistente. No hubo nada brusco en su actitud, lo que hacía todo aún más incómodo. Al principio comenzó con un tono casi respetuoso, agradeciendo su esfuerzo como madre, reconociendo lo mucho que había hecho por Sara, diciendo incluso que admiraba su fortaleza. Era un discurso perfectamente armado, demasiado perfecto para ser sincero. Margaret lo escuchó sin interrumpir, observando cada gesto, cada pausa, cada respiración medida, y entonces, sin cambiar el tono, él soltó lo que realmente quería. Dijo que el mejor regalo de bodas que ella podía darle a su hija era desaparecer de su vida, no distanciarse un poco, no dar espacio, desaparecer por completo, como si fuera algo lógico, necesario, incluso saludable. Y antes de que Margaret pudiera reaccionar, añadió que esa había sido una idea de Sara, que su hija solo no había tenido el valor de decírselo directamente. Margaret no respondió de inmediato. Se quedó mirando a Brad con una calma que no venía de la aceptación, sino de algo mucho más profundo y peligroso: claridad. Durante unos segundos, todo lo que había sentido en los últimos meses se acomodó en su lugar como piezas de un rompecabezas que, finalmente, encajan. La forma en que Sara se había ido alejando, los cambios en su comportamiento, la manera en que defendía a Brad incluso cuando no era necesario, todo tenía una lógica ahora, pero no la que él estaba intentando vender. Margaret conocía a su hija. Podía estar confundida, enamorada, influenciada, pero no era cruel. No de esa manera. Así que, en lugar de discutir, de confrontar o de suplicar, hizo algo que Brad claramente no esperaba. Aceptó. Asintió con la cabeza, sin levantar la voz, sin hacer preguntas. Le dijo que entendía, que respetaba la decisión y que haría lo necesario. Fue una respuesta simple, casi fría. Pero por dentro, en ese mismo instante, Margaret dejó de ser solo una madre herida. Algo dentro de ella cambió de posición. No fue un impulso emocional, fue una decisión calculada. Y mientras Brad se alejaba creyendo que había ganado, Margaret ya estaba pensando en todo lo que él aún no sabía que iba a perder. Margaret no volvió inmediatamente al salón. Se quedó unos minutos más en aquel rincón del jardín, respirando despacio, no para calmarse, sino para organizar lo que acababa de escuchar. No era la primera vez en la vida que alguien intentaba subestimarla, pero sí era la primera vez que alguien utilizaba a su propia hija como herramienta para borrarla. Eso no era solo manipulación, era estrategia. Y si algo Margaret había aprendido con los años, era reconocer cuando alguien jugaba un juego más grande de lo que aparentaba. Caminó hasta su auto, sin despedirse de nadie, ignorando el movimiento alrededor, como si su cuerpo ya supiera que todo lo importante iba a ocurrir a partir de ese momento. Dentro del coche, con las manos apoyadas en el volante, finalmente permitió que el impacto emocional apareciera, pero no como un descontrol. Fue una tristeza seca, profunda, acompañada de una certeza incómoda. Si Brad había llegado a ese punto, era porque no temía ser descubierto. Y eso solo era posible si llevaba tiempo construyendo algo. Margaret cerró los ojos por unos segundos y, en lugar de pensar en el dolor, pensó en los últimos 6 meses, en todo lo que había observado, en todo lo que no había encajado, y en todo lo que, ahora, ya no podía ignorar. Porque la verdad era que Margaret no había estado completamente quieta durante ese tiempo. Desde el momento en que sintió que algo no estaba bien con Brad, había comenzado a investigar por su cuenta, sin hacer ruido, sin involucrar a Sara, sin alertar a nadie. No fue nada dramático al inicio. Pequeñas búsquedas, confirmaciones simples, verificaciones que cualquier persona haría si sospechara de alguien cercano.
Pero con el paso de las semanas, esas búsquedas empezaron a devolver respuestas cada vez más incómodas. Empresas que no existían oficialmente, inversiones que no tenían respaldo claro, historias profesionales que cambiaban dependiendo de quién preguntara. Y lo más inquietante, un patrón. Personas que habían tenido contacto con Brad en el pasado y que, en alguna forma, habían terminado perdiendo dinero, relaciones o estabilidad emocional. Nada que, por sí solo, pudiera ser usado como prueba definitiva en una conversación familiar, pero suficiente para que Margaret entendiera que aquello no era una intuición exagerada de madre. Era algo real, algo estructurado, y ahora, después de lo que él acababa de decir, ya no tenía dudas. Aquella noche, sentada dentro de su coche, Margaret dejó de pensar como alguien que intenta proteger a su hija sin incomodar. Empezó a pensar como alguien que necesita detener algo antes de que sea demasiado tarde. Margaret no volvió a casa para descansar. Apenas encendió el coche, tomó una decisión que no tenía vuelta atrás. En lugar de dejarse llevar por el cansancio o por la tristeza que empezaba a apretarle el pecho, condujo directo a su oficina, un espacio pequeño pero organizado donde guardaba documentos personales, archivos y contactos que había acumulado durante años, resolviendo problemas por su cuenta. Sabía que tenía pocas horas antes de que todo estuviera sellado con una ceremonia pública y que cualquier movimiento impulsivo podía arruinar la única ventaja que tenía: el silencio. Al llegar, encendió la luz, se quitó los zapatos y se sentó frente a su computadora como si estuviera comenzando un día de trabajo más. Pero no era un día más. Era el momento de actuar. Abrió carpetas, revisó capturas, mensajes antiguos, nombres que había anotado sin saber si algún día los usaría. Y, mientras organizaba la información, empezó a ver algo aún más claro. Brad no era solo un hombre manipulador, era parte de algo repetido, calculado, perfeccionado con el tiempo. Y si ella no hacía nada, su hija no solo perdería dinero, perdería mucho más que eso. Fue en ese mismo lugar donde Margaret tomó la decisión más fría de toda su vida. Iba a aceptar desaparecer. Pero no antes de dejar todo expuesto. No iba a discutir con Sarah. No iba a confrontar a Brad en privado, ni intentar convencer a nadie con palabras que probablemente serían ignoradas. Iba a usar el único escenario donde él no podría controlar la narrativa: su propio matrimonio. Con esa idea en mente, hizo una llamada que llevaba semanas evitando. Marcó el número de David Chen, un investigador privado que había conocido años atrás en una situación completamente distinta, pero que le había demostrado algo fundamental: discreción absoluta. Cuando él atendió, Margaret no perdió tiempo explicando demasiado. Solo le dijo que necesitaba confirmar todo lo que ya sospechaba y que tenía menos de 24 horas. David no hizo preguntas innecesarias. Solo pidió acceso a lo que ella ya tenía y prometió devolverle algo concreto antes del amanecer. Margaret colgó, miró la hora y sintió por primera vez en toda la noche que no estaba reaccionando. Estaba adelantándose. Y esa diferencia iba a cambiar todo lo que vendría después. Las horas siguientes no pasaron como una noche común. No hubo descanso. No hubo pausa. No hubo ese momento en que el cuerpo se rinde. Margaret se mantuvo despierta revisando cada archivo, cada dato, cada nombre que había ido acumulando en silencio durante meses. A medida que avanzaba, empezó a notar algo que le heló el cuerpo. Las piezas no solo encajaban, se repetían. No era un error aislado, no era una mala decisión emocional de su hija. Era un patrón que ya había ocurrido antes con otras personas. Cerca de las 3 de la mañana, su teléfono vibró. Era David. El mensaje no fue largo, pero fue suficiente para confirmar todo. Brad no tenía una empresa sólida como decía, no había inversiones legítimas a su nombre
Y lo más grave, existían registros de denuncias informales en distintas ciudades, siempre con la misma estructura: relaciones rápidas, promesas de estabilidad, acceso a cuentas compartidas y, finalmente, desaparición o colapso financiero de la otra persona. Pero lo que realmente cambió la dimensión del problema fue el último dato que David envió. Brad no trabajaba solo. Había otro nombre vinculado a los mismos movimientos: Tyler Reynolds. Y juntos no actuaban por impulso, actuaban como un sistema. Margaret apoyó el teléfono sobre la mesa y se quedó en silencio por unos segundos, asimilando la magnitud de lo que estaba viendo. Ya no se trataba solo de salvar a Sarah de un matrimonio equivocado. Se trataba de impedir que un esquema completo siguiera funcionando. Volvió a revisar los documentos con más cuidado, ahora con otro enfoque. Encontró transferencias sospechosas, conexiones indirectas entre víctimas, fechas que coincidían con viajes que Brad había mencionado como negocios. Todo estaba construido para parecer normal desde afuera, pero cuando se miraba con atención era imposible no ver la intención detrás. Margaret sintió una mezcla de rabia contenida y una claridad absoluta. Brad había cometido un error grave al subestimarla. Pensó que estaba hablando con una madre emocionalmente debilitada, alguien que iba a reaccionar con llanto o con silencio. Pero lo que había hecho en realidad fue activar algo que llevaba años construyéndose dentro de ella: la capacidad de mantenerse firme cuando todo alrededor se desmorona. Miró el reloj otra vez. Faltaban pocas horas para el inicio del día que todos esperaban con ilusión. Y ella ya sabía que ese día no iba a ser recordado como una boda. Iba a ser recordado como el momento en que todo salió a la luz. Con la información ya confirmada, Margaret dejó de investigar y empezó a ejecutar. No había margen para dudas ni tiempo para replanteamientos. Abrió un documento en blanco y comenzó a organizar todo de forma clara, como si estuviera preparando un informe profesional, pero sabiendo que lo que iba a hacer tenía un peso mucho mayor. Separó las pruebas por bloques: identidad falsa, inconsistencias financieras, historial de relaciones, conexión con Tyler. No podía simplemente lanzar todo de forma caótica, porque eso solo generaría confusión. Tenía que ser directo, comprensible y, sobre todo, imposible de ignorar. Mientras redactaba, cuidó cada palabra para que no sonara a ataque emocional, sino a exposición de hechos. Sabía que, en un ambiente como una boda, la gente tiende a minimizar conflictos, a pensar que todo puede esperar. Ella no podía permitir eso. Aquello tenía que romper la ilusión de inmediato. Cuando terminó, imprimió varias copias y empezó a organizar los documentos dentro de sobres individuales. No eran muchos, pero sí los suficientes para alcanzar a las personas correctas: familiares cercanos, algunos amigos influyentes y, sobre todo, aquellos que tenían capacidad de reaccionar sin quedarse paralizados por la incomodidad. Después de preparar los sobres, Margaret pasó a la siguiente parte del plan: asegurarse de que la información no dependiera solo de la sorpresa. Sabía que Brad era hábil, que intentaría desacreditar cualquier cosa que surgiera en público. Por eso necesitaba respaldo inmediato. Hizo una segunda llamada a David, esta vez más concreta. Le pidió que estuviera disponible durante la ceremonia y la recepción, no como espectador, sino listo para intervenir si era necesario. También le pidió algo más delicado: que avisara de forma preventiva a una unidad policial con la que él ya había trabajado antes, explicando que podría producirse una situación que involucrara fraude. No se trataba de armar un espectáculo, sino de evitar que Brad tuviera margen para escapar si las cosas se complicaban. Al colgar, Margaret se quedó un momento mirando los sobres alineados sobre la mesa. No sentía satisfacción ni nervios. Sentía una calma extraña, de esas que solo aparecen cuando alguien deja de dudar. Sabía que, a partir de ese punto, ya no había forma de volver atrás.
pero también sabía que, por primera vez en meses, estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer. El día del matrimonio amaneció con una normalidad que resultaba casi incómoda. El cielo estaba despejado, el clima era suave, y todo parecía alinearse para que nada saliera mal. Margaret llegó temprano, vestida con un conjunto elegante en tonos claros que resaltaba su presencia sin llamar atención excesiva. Su postura era firme, su expresión serena, y nadie habría imaginado que llevaba dentro una decisión capaz de desarmar todo lo que estaba a punto de ocurrir. Caminó entre los preparativos finales como si fuera una invitada más, saludando con educación, respondiendo con frases breves, evitando cualquier conversación que pudiera desviarla de lo que ya tenía claro. Sara estaba en la sala de preparación, rodeada de amigas, maquilladores y familiares que hablaban sin parar, celebrando cada detalle como si el día fuera incuestionablemente perfecto. Cuando Margaret la vio, sintió un golpe en el pecho que no tenía nada que ver con dudas. Era amor. Un amor que no había desaparecido ni un segundo, a pesar de todo lo que había pasado. Pero ese amor ya no era ingenuo. Era un amor que entendía que proteger también implica confrontar. Aunque duela, Margaret no entró en la sala. Se quedó a unos metros, observando en silencio, sabiendo que lo que iba a hacer no era contra su hija, sino precisamente por ella. A medida que los invitados empezaron a ocupar sus lugares, el ambiente se llenó de ese tipo de energía que solo existe en eventos donde todos esperan algo bonito, algo digno de recordar. Risas, comentarios sobre la decoración, fotos, abrazos. Todo funcionaba como una capa que ocultaba lo que estaba a punto de romperse. Margaret se sentó en su lugar asignado, con los sobres ya distribuidos discretamente entre algunas mesas clave, esperando el momento exacto. No miraba a Brad directamente, pero lo tenía presente en todo momento. Él se movía con seguridad, saludando, manteniendo su papel intacto, completamente convencido de que todo estaba bajo control. Y por un instante, cualquier persona que estuviera ahí podría haber pensado que Margaret estaba exagerando, que tal vez todo aquello no era tan grave. Pero si alguien que está leyendo esto ha llegado hasta aquí, probablemente entiende esa sensación incómoda de que algo no encaja, aunque nadie más lo vea. Y si te ha pasado algo así, sería interesante saber desde dónde estás leyendo esto, o qué harías en su lugar, porque a veces, esas intuiciones son lo único que nos salva de caer en algo peor. Mientras tanto, el reloj avanzaba, la música comenzaba a sonar suavemente, y Margaret sabía que faltaban pocos minutos para que la ilusión dejara de sostenerse. La ceremonia comenzó, como cualquier otra, con una precisión casi coreografiada que hacía difícil imaginar lo que estaba a punto de suceder. Sara caminó hacia el altar con una expresión de felicidad tan limpia que por un segundo Margaret sintió el impulso de detener todo y simplemente abrazarla, como cuando era niña y corría hacia ella después de un día difícil. Pero ese impulso no duró más que un instante. Sabía que si no hacía nada, ese mismo rostro iba a cambiar en cuestión de semanas, tal vez días, cuando la realidad terminara de alcanzarla. Brad la esperaba con esa misma seguridad que había mostrado desde el principio, sosteniendo la mirada, sonriendo en el momento exacto, diciendo lo necesario sin exagerar. Todo era medido, todo era control. Y eso era precisamente lo que Margaret estaba a punto de romper. Durante los votos, mientras los invitados observaban emocionados, ella no apartó la mirada de la escena. No estaba viendo una boda. Estaba viendo el punto máximo de una construcción que había sido cuidadosamente diseñada para engañar. Y también sabía que ese momento, el más simbólico de todos, sería el más devastador cuando la verdad saliera a la superficie. La ceremonia terminó entre aplausos, abrazos y comentarios llenos de emoción. Nada fuera de lugar. Nada que hiciera sospechar lo que venía.
Fue durante la transición hacia la recepción, cuando los invitados comenzaron a moverse hacia el salón principal, que el plan de Margaret empezó a ejecutarse sin necesidad de una señal visible. Los sobres ya estaban en manos de las personas correctas, colocados con naturalidad, como si fueran parte de la organización del evento. Algunos los notaron de inmediato, otros los abrieron por curiosidad mientras esperaban ser atendidos. Al principio, las reacciones fueron discretas. Miradas más largas de lo normal, cejas fruncidas, silencio repentino en mesas que segundos antes estaban llenas de conversación. Pero ese silencio no tardó en cambiar de forma. Una mujer en una de las mesas laterales dejó caer el sobre la mesa con una expresión que no era de confusión, sino de reconocimiento. Otro invitado empezó a revisar las hojas con más rapidez, como si estuviera confirmando algo que ya sospechaba. Y poco a poco, lo que había sido una celebración comenzó a transformarse en algo completamente distinto, aunque todavía sin que Sarah y Brad lo notaran del todo. No pasó mucho tiempo hasta que el ambiente cambió por completo. Lo que antes eran conversaciones dispersas se transformó en murmullos tensos que empezaban a cruzar de una mesa a otra. Algunas personas se levantaron sin disimular, acercándose a otros invitados con los papeles en la mano, señalando nombres, fechas, cifras. Ya no era una duda aislada, era una confirmación compartida. Una de las mujeres que estaba cerca del área central habló en voz más alta de lo que pretendía, mencionando un nombre que no pertenecía a nadie del círculo del matrimonio, pero que coincidía exactamente con uno de los documentos. Ese fue el punto de quiebre. Varias miradas se dirigieron automáticamente hacia Brad, que en ese momento estaba recibiendo felicitaciones sin notar todavía el cambio en la energía del lugar. Margaret observaba desde su mesa, sin moverse, sin intervenir, dejando que la verdad hiciera lo que siempre hace cuando aparece en el momento correcto: expandirse sola. Un hombre mayor, visiblemente alterado, se acercó a otra mesa con uno de los sobres abiertos, preguntando si alguien más había visto lo mismo. Y en cuestión de minutos, el salón dejó de ser un espacio de celebración para convertirse en un escenario donde cada persona empezaba a entender que algo muy serio estaba ocurriendo. Fue entonces cuando todo explotó de forma irreversible. Una de las invitadas, que hasta ese momento había permanecido en silencio, caminó directamente hacia el centro del salón con los documentos en la mano, y sin levantar la voz de forma exagerada, empezó a decir que reconocía ese patrón, que había vivido algo parecido meses atrás, que ese hombre no era quien decía ser. Ese testimonio fue suficiente para romper cualquier intento de control. Otras personas comenzaron a hablar al mismo tiempo, algunas confirmando detalles, otras revisando con más atención lo que tenían en las manos. Brad intentó intervenir, sonreír, minimizar, decir que se trataba de un malentendido, pero ya no tenía el control de la narrativa. Sarah lo miraba sin entender del todo, con una expresión que cambiaba segundo a segundo, pasando de confusión a miedo. Y si alguien que está viendo esto siente ese nudo en el estómago al darse cuenta de que una verdad puede aparecer en el peor momento posible, tal vez entienda por qué compartir historias como esta importa, porque hay más gente viviendo situaciones parecidas sin darse cuenta. Y escuchar otras experiencias puede ser la única forma de abrir los ojos a tiempo. Mientras tanto, el salón ya no era reconocible. Era el inicio de algo que nadie podía detener. Brad dejó de intentar controlar la situación cuando entendió que ya no tenía margen. Su expresión cambió por primera vez en todo el día. Ya no era el hombre seguro, medido y convincente que había sostenido una imagen perfecta durante meses. Era alguien acorralado, buscando una salida rápida en un entorno donde cada persona empezaba a verlo con desconfianza. Intentó apartarse del centro del salón, acercarse a una de las salidas laterales, como si necesitara tomar aire, pero ese movimiento solo confirmó lo que muchos ya sospechaban. Dos hombres que hasta ese momento habían permanecido discretos se adelantaron hacia él con firmeza.
No levantaron la voz, no hicieron espectáculo. Simplemente se identificaron y le pidieron que se detuviera. La presencia policial, previamente coordinada, entró en escena con una calma que contrastaba con el caos emocional del lugar. Brad intentó negar, justificarse, desviar la atención, pero ya no había forma de reconstruir lo que había sido expuesto con tanta claridad. Fue escoltado delante de todos, sin violencia, pero sin posibilidad de escapar. Y mientras lo sacaban del salón, la imagen que quedaba no era la de un novio injustamente acusado, sino la de alguien que había construido una mentira demasiado grande como para sostenerla en público. Sarah no reaccionó de inmediato. Se quedó de pie, inmóvil, como si su cuerpo no supiera cómo procesar todo lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo. Sus manos, aún sosteniendo parte del vestido, empezaron a temblar ligeramente, pero su mirada estaba fija en un punto vacío, intentando reorganizar en segundos una realidad que había tardado meses en construirse. No fue un llanto inmediato, fue algo más profundo, más silencioso, la comprensión. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar en su cabeza. Las conversaciones que ahora tenían otro sentido, las decisiones que había tomado creyendo que eran propias, las distancias que había puesto con su madre sin entender completamente por qué. Giró la cabeza y buscó a Margaret entre la gente. Cuando finalmente la vio, no hubo duda en su expresión. Caminó hacia ella sin decir nada, atravesando el salón que ya no parecía el mismo lugar, y cuando llegó frente a su madre, no intentó justificar nada. No intentó explicar. Solo la abrazó con una fuerza que no tenía que ver con la ceremonia, sino con el alivio de haber sido detenida antes de perderlo todo. Margaret no dijo, «Te lo dije». No hizo preguntas, no exigió respuestas. Solo sostuvo a su hija como lo había hecho toda la vida, pero esta vez sabiendo que ese abrazo no era solo consuelo. Era el inicio de una reconstrucción. Lo que siguió después del arresto no fue un cierre inmediato, como muchos podrían imaginar. El salón se vació poco a poco, entre conversaciones tensas, miradas incómodas y personas que intentaban procesar lo que habían presenciado. Sarah permaneció junto a Margaret durante todo ese tiempo, sin soltarla, como si el miedo de volver a perder el control de la situación todavía estuviera presente. Pero para Margaret, aquello no era el final. Era apenas la confirmación de algo más grande. Mientras ayudaba a su hija a sentarse y beber un poco de agua, su mente seguía conectando los últimos detalles que había recibido. El nombre de Tyler Reynolds no dejaba de aparecer en los documentos. No era una coincidencia aislada, era un vínculo constante, y lo más inquietante era que, según la información de David, Tyler no estaba lejos. Estaba activo, en otra ciudad, probablemente, siguiendo el mismo patrón en otra familia. Margaret sintió un tipo de inquietud diferente, más frío, más objetivo. Ya no era el miedo de perder a su hija, era la certeza de que aquello podía repetirse con otras personas si nadie hacía nada. Y, por alguna razón que ni ella misma cuestionó en ese momento, entendió que no podía simplemente cerrar la puerta y seguir con su vida. Días después, cuando el impacto inicial ya había sido absorbido por la realidad y Sarah comenzaba a recuperar cierta estabilidad emocional, Margaret retomó el contacto con David, esta vez sin urgencia, pero con un propósito claro. Le pidió todo lo que tuviera sobre Tyler, no para una denuncia simple, no para pasarle la información a alguien más y desentenderse. Quería entender cómo operaban juntos, cómo elegían a sus víctimas, cómo lograban entrar en familias sin levantar sospechas. Fue así como apareció otro nombre, Victoria Ashworth, una mujer de edad cercana a Margaret, viuda, con una hija adulta llamada Emma. El patrón era inquietantemente similar. Un hombre había entrado en la vida de Emma hacía pocos meses, mostrando exactamente el mismo comportamiento que Brad había tenido con Sarah.
Y, en paralelo, otro hombre, probablemente Tyler, había comenzado a acercarse a Victoria con una estrategia emocional distinta, pero complementaria. Era un sistema, uno que no atacaba solo a una persona, sino a toda una estructura familiar. Margaret se quedó en silencio tras escuchar eso. Sabía lo que venía después. No porque alguien se lo pidiera, sino porque ya no podía mirar esa información y fingir que no era asunto suyo. Margaret no tomó la decisión de inmediato, pero tampoco la pospuso demasiado. Sabía que intervenir en algo así implicaba exponerse otra vez, volver a entrar en un escenario emocionalmente complejo y, sobre todo, confiar en que otras personas estuvieran dispuestas a escucharla antes de que fuera tarde. Coordinó un encuentro discreto con David para revisar toda la información disponible sobre Tyler y sobre la familia Ashworth. No se trataba solo de confirmar datos, sino de entender tiempos, movimientos, patrones de comportamiento. Tyler no actuaba de forma impulsiva. Elegía con cuidado, avanzaba con paciencia y construía una imagen sólida antes de dar cualquier paso más comprometedor. Eso significaba que todavía había margen para intervenir, pero no mucho. Margaret propuso algo que David no esperaba. Una intervención directa, controlada, en un entorno donde Tyler creyera que todo estaba bajo su control. No quería una denuncia fría que terminara en un proceso lento y silencioso. Quería que se repitiera lo mismo que había ocurrido en la boda de su hija, pero esta vez con un objetivo más claro: detener el esquema antes de que avanzara. Y para eso necesitaba la colaboración de la propia familia Ashworth. El primer contacto con Victoria no fue fácil. Margaret sabía que hablar con alguien que todavía está dentro de una relación manipulada exige cuidado, porque cualquier señal de ataque puede hacer que la persona se cierre por completo. Por eso no llegó con acusaciones ni con un discurso alarmista. Se presentó como alguien que había pasado por una situación muy reciente y que tenía información que podía ser relevante. Victoria la escuchó con atención, aunque al principio con una distancia comprensible. Emma, en cambio, reaccionó de forma más inmediata, alternando entre incredulidad y preocupación a medida que los detalles coincidían demasiado con lo que estaba viviendo. Margaret no intentó convencerlas con insistencia. Solo expuso los hechos, mostró documentos y dejó espacio para que ellas mismas conectaran los puntos. Fue ese enfoque lo que cambió todo. En lugar de sentirse atacadas, comenzaron a sentirse protegidas. Y cuando la conversación llegó a la posibilidad de montar una situación controlada para exponer a Tyler, ambas entendieron que no se trataba de venganza, sino de evitar que otras personas pasaran por lo mismo. Acordaron organizar una cena, algo íntimo, donde Tyler no sospechara nada. Y, al igual que en la boda, todo dependería del momento exacto. La cena fue organizada con una precisión casi silenciosa, cuidando cada detalle para que nada pareciera fuera de lugar. La casa de Victoria tenía un ambiente cálido, bien iluminado, con una decoración elegante pero sin exageraciones, exactamente el tipo de escenario donde alguien como Tyler se sentiría cómodo y seguro. Margaret llegó antes que él, junto a David, quien se mantuvo discreto, ocupando un lugar que no llamara la atención. Emma actuaba con naturalidad, aunque por dentro el nerviosismo era evidente en pequeños gestos. La forma en que acomodaba los cubiertos más de una vez, la manera en que evitaba mirar el reloj. Cuando Tyler finalmente llegó, lo hizo con la misma confianza que Brad había mostrado en su momento. Sonrisa fácil, postura relajada, palabras bien medidas. Saludó a todos con una familiaridad calculada, como si ya formara parte de ese entorno. Durante los primeros minutos, todo transcurrió sin sobresaltos. Conversaciones ligeras, comentarios sobre el día, risas puntuales. Pero Margaret no perdía ningún movimiento. Observaba cómo él elegía sus palabras, cómo dirigía la conversación, cómo evaluaba las reacciones de cada persona. Era exactamente el mismo patrón.
y eso confirmaba que estaban en el momento correcto para actuar. El cambio no fue abrupto, pero sí definitivo. En un momento en que la conversación parecía fluir con normalidad, Emma colocó sobre la mesa un sobre similar a los que Margaret había utilizado en la boda. No dijo mucho. Solo lo deslizó hacia Tyler con una calma que contrastaba con la tensión que ya se podía sentir en el ambiente. Él lo abrió con una expresión inicialmente neutra, pero a medida que avanzaba en la lectura, su postura empezó a endurecerse. Intentó mantener la compostura, sonreír, hacer un comentario que restara importancia a lo que estaba viendo, pero ya era tarde. David intervino, en ese punto, identificándose con claridad y explicando que había una investigación en curso. Tyler reaccionó de forma más impulsiva que Brad. Se levantó de la mesa, intentó desviar la situación, incluso dio un paso hacia la salida como si pudiera resolver todo simplemente alejándose. Pero ya no había margen. La intervención policial, coordinada previamente, se activó con rapidez. Todo ocurrió en pocos minutos, sin gritos exagerados, sin caos innecesario, solo la confirmación de que el esquema empezaba a desmontarse. Y esta vez, no había una ceremonia alrededor para disimularlo, solo la verdad, expuesta en el momento exacto. Después de esa noche, la vida no volvió a ser exactamente igual para Margaret, pero tampoco regresó a un estado de caos. Hubo un periodo de ajuste, de silencios necesarios y de conversaciones difíciles, sobre todo con Sarah, que ahora miraba hacia atrás intentando entender en qué momento había dejado de confiar en su propio criterio. No fue una reconstrucción inmediata ni perfecta, pero fue honesta. Margaret no utilizó lo ocurrido como una forma de imponerse ni de reclamar razón. Al contrario, mantuvo la misma postura que había tenido en el momento más crítico. Firme, pero sin humillar. Poco a poco, madre e hija comenzaron a recuperar algo que no dependía de tener la vida resuelta, sino de poder mirarse sin filtros. Mientras tanto, el caso avanzó. La conexión entre Brad y Tyler permitió que otras investigaciones se abrieran, revelando más víctimas, más movimientos, más estructuras similares. Lo que en un inicio parecía un problema personal, terminó exponiendo un sistema que llevaba tiempo operando sin ser completamente detectado. Margaret siguió colaborando en lo necesario, no como protagonista, sino como alguien que entendía exactamente cómo funcionaba ese tipo de manipulación y podía aportar desde su experiencia directa. Con el paso de los meses, esa experiencia dejó de ser solo una herida para convertirse en algo distinto. Margaret empezó a participar en espacios donde otras personas compartían situaciones parecidas, escuchando más de lo que hablaba, reconociendo patrones que antes pasaban desapercibidos para muchos. Sin buscar protagonismo, terminó involucrándose en la creación de una pequeña red de apoyo para personas que habían sido víctimas de relaciones manipuladoras con fines financieros. No era una organización grande ni formal al inicio, pero tenía algo que muchas estructuras no tienen: experiencia real, directa, sin filtros. Sarah también encontró su propio proceso dentro de todo eso, transformando la culpa inicial en una forma de ayudar a otras personas a no caer en el mismo tipo de engaño. Y aunque nada de lo que ocurrió podía borrarse, sí cambió el sentido de todo. Lo que empezó como una humillación silenciosa, en un rincón de un jardín la noche antes de una boda, terminó convirtiéndose en una decisión que no solo protegió a una familia, sino que ayudó a evitar que muchas otras pasaran por lo mismo. Margaret nunca volvió a ese lugar, ni lo necesitó, porque entendió algo que no todo el mundo alcanza a ver, que a veces desaparecer no significa perder, sino elegir el momento exacto para reaparecer con la verdad.